ustedes, sean bienvenidos una vez más a este programa Reconocidos TV. El día de hoy vamos a tratar un tema interesantísimo sobre el 4%, la lucha que se llevó hace unos años en busca de que se cumpliera la Ley General de Educación. Hoy en día el gobierno se plantea reducir su presupuesto, entre otros, con una reforma al presupuesto nacional. El día de hoy nos acompaña Jorge Minaya. Saludos, Mario, María, Moisés. Un saludo para todos. ¿Y qué piensan ustedes con esta propuesta del gobierno de reducir, entre otros, el presupuesto de educación? Bueno, ya se han levantado voces que teníamos mucho tiempo que no escuchábamos con este tema de la reducción del 4%, lo cual representa prácticamente un retroceso y vamos a decir, un crimen ante el desarrollo de nuestra sociedad, nuestros niños, las conquistas que ya se habían realizado, un tema que ya tenía tantos años, esa ley aprobada, no se había cumplido hasta que el presidente Medina decide empezar con este proceso. Y la cantidad de aulas, más de 22,000 que se decide, el presidente, lo obligaron. Acuérdate que hubo una marcha fuertísima donde todos los presidentes, los candidatos se comprometieron bajo firma. Yo creo que tú tienes un dato errado, Mario. Mira, tú tienes un dato errado. Dale. Esas marchas se hicieron en la gestión anterior al presidente. Sí, la de Leonel. Exacto. Y en el Pacto por la Educación que se firmó antes del presidente Medina llegar al gobierno. Correcto. El presidente Medina firmó ese pacto. Es lo que digo, o sea, fue una marcha. Que lo obligaron, no, pero sí, no, el presidente Medina no era presidente cuando esa marcha. No, pero firmó el pacto, hermano. Sí, o sea, que él era un abanderado y fue de lo que. No, que él era candidato. El Pacto por la Educación, sí. La marcha. Para no seguir, dijeron, la única forma que cesamos con esta pronunciación y con esta marcha es si todos los candidatos que tienen posibilidad de ser presidente me firman un acuerdo de cuando sean presidente van a cumplir. Sí, exacto. Y el presidente firmó, entonces ahí cumplió. Pero también se manifestó en su campaña que estaba a favor de eso. ¿No? Y parte de su propuesta de campaña incluso está contemplado, escrito, el 4% de la educación. No, yo te lo digo. Oye, ¿por qué sentido, Jorge, te lo digo? Porque a raíz de las manifestaciones vino el pacto, ¿verdad? Y en las propuestas, y los candidatos siempre apoyaban, del dicho al hecho hay muchos trechos. Recuerda que la ley, por ejemplo, fue en el gobierno de Leonel Fernández que se hizo. Medina no hubo que obligarlo. En el primer presupuesto que fue el año 2013, a la llegada del presidente, inmediatamente el presidente lo incluyó. Sí, no, es lo que digo, o sea, a lo que voy. Leonel, durante su periodo, su gobierno en el 97, fue que se hizo la Ley General de Educación. Y Leonel, promulgando como presidente de la Ley General de Educación con el 4%, no cumple la ley. Y no aplica el 4% a la educación. Ni en ese periodo, 96-2000, ni en el 2004-2008, cuando subió, ni cuando se reeleccionó. Y sus argumentos. Si él llegó pero él puede decir lo que quiera, lo que está violando la ley. Sí, pero él llegó a decir que no estábamos preparados. O sea, era su posición, él no lo iba a hacer. Pero está bien. Pero él por lo menos fue coherente. Lo que digo, te resalto esto porque yo resalto ahí más lo de Danilo. Porque, por ejemplo, Luis, que es el presidente actual, fue un abanderado de la lucha del 4%. Y ahora lo quiere públicamente. Y ahora está reduciendo el presupuesto. Claro, ¿De dónde voy? Es lo que te digo. Pues tú dices que prácticamente a Danilo lo obligaron. No, a los presidentes, a todos. No fue así. Entonces, como decía, la capacidad de gasto de este gobierno, no solo en educación, sino en todos lados, es increíble. Este es un gobierno con una incapacidad para el manejo del Estado, para la calidad del gasto, porque en educación es uno de los lugares donde hay más donde invertir. Tecnificación de las aulas en las ciudades, por ejemplo, ponchado electrónico, tecnificación de las notas, de las notas. Y el ponchado electrónico, que es muy importante para que los profesores puedan asistir realmente a lo que van. Porque aquí sabemos que hay profesores que viven en Estados Unidos, hay otros que ni siquiera, que tienen trabajo en empresas privadas, y como tienen un nombramiento que es muy difícil de conseguir, lo que hacen es que ellos subcontratan otros profesores que no tienen empleo, le dan 10,000, 15,000 pesos, y ellos le cobran una tanda por la cual los profesores cobran 35. O sea, yo te doy 10, cojo 25 para mí. Así es. Y yo me voy por ahí y hago lo que yo quiera. Sí, eso pasa en el país. Incluso directores de centro. Yo tengo la experiencia de un centro que queda cerca de donde mi mamá, que yo vi que estaban deterioradas las instalaciones deportivas y quise arreglarla.
Y duré 4 años buscando esa directora y nunca la pude encontrar. Hasta que me enteré que vivía fuera del país. Sí, y tenía una gente contratada, un estudiante de pedagogía, y lo puso a dirigir el plantel. Eso sucede. Entonces, el enfoque que yo le quiero dar, porque tú sabes que en la gestión gubernamental del Estado, ¿verdad? El protocolo señala que si usted no puede ejecutar el presupuesto, entonces ese presupuesto se reutiliza en otras partidas. Y esa es la justificación que han querido darle al tema de educación. Pero hay que acotar que estos 4,000 y tantos de millones de pesos que ahora pretenden reducir, no es la única partida que se le ha reducido a educación, sino que el año pasado, en el presupuesto, ya se había reducido alrededor de casi 9,000 millones de pesos. O sea, que estamos hablando de que si se logra estos 4,000 y pico, estamos hablando de más de 12,000 millones de pesos dejados de ser invertidos en educación. Que viene el problema de administrativo, que independientemente de lo que estamos diciendo ahora y de las posibles propuestas que salgan, ya no tiene forma alguna el gobierno de realmente, no hay tiempo para ejecutar esos 4,000 y tantos millones de pesos en este año, que es el del presupuesto. ¿Entienden? ¿Qué piensan ustedes respecto a eso? Bueno, yo considero que es respetable la decisión del gobierno porque ellos se atrevieron a decir que no estamos haciendo no están haciendo nada con ese 4%, ok. Perfecto. Y hago una acotación y es que no solamente esta reducción del presupuesto es para el Ministerio de Educación, también hay una posible reducción en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Trabajo, en Obras Públicas y en el Ministerio de Energía y Minas, que las personas nada más se están enfocando en la educación. Sí, porque es que la educación es constitucional, no se puede reducir. Sí, según el artículo 13 no se puede, sí, exactamente. Por eso las otras sí se pueden. Exacto, pero también están hablando de esos presupuestos, colocarlos en el Ministerio de Turismo, el de Deportes y de Juventud. O sea que yo considero que para mí el de turismo está bien porque si le ponen más dinero van a gastar más en publicidad, que eso es lo que están haciendo. Pero volviendo a lo de la educación, yo considero que no se ha manejado bien ese 4% en el presupuesto. Lo que hay que hacer es ver qué es lo que se puede hacer con ese dinero, porque nosotros no estamos al 100% bien en educación y todo el mundo lo sabemos. No, hay que reestructurar ese presupuesto y más, sí, seguir construyendo escuelas porque hay muchos niños que estudian en una misma aula y si hay muchas personas, muchos niños, estudiantes en una misma aula, no van a aprovechar tanto como si fuera la mitad. Que eso también lo vemos en universidades como la UAS, que hay estudiantes que son de 40 y 50 estudiantes por aula, y vemos en mi caso, que estudio en la Pucamaima, que somos de 15, máximo 20, y se aprovecha más, porque hay más acercamiento en el profesor puede indagar un poco más en los temas, hay más tiempo también. Entonces, yo considero que también con ese dinero que supuestamente sobra, que está parado, también esas escuelas que se han hecho deberían de darle mantenimiento porque hay muchas escuelas que están deterioradas, los pupitres están feos, la misma aula en sí yo fui el fin de semana pasado para una escuela en Guachupita y la verdad que las condiciones en las que está no me gustó, solamente está en buena condición la cancha de básquetbol. Y bueno, con ese 4% se puede hacer muchísimo más. Como dije, hay que reestructurar ese presupuesto porque nosotros sí necesitamos ese dinero para la educación. También dar mejores mochilas, mejores cuadernos, mejores uniformes. También, sí, hay muchas cosas en las que se puede invertir para aprovechar ese exactamente. Tú sabes que uno de los planteamientos que se dice de las dificultades que tiene el sistema educativo dominicano es quizá la falta de preparación de nuestros docentes. Se critica mucho el hecho de que los profesores les falte capacitación para poder ejercer con propiedad y con efectividad la docencia. Entonces, yo pienso, si nuestros profesores les falta capacitación, ¿por qué si ese dinero no se pudo ejecutar en los planes que estaban destinados? Porque a todo esto, muchas personas no manejan el dato de que para tú aprobar un presupuesto en la República Dominicana, tú tienes que presentar un plan.
de ejecución. O sea que no es verdad que esos 4.000 millones y tantos de pesos que van a reducir ahora estaban en el aire. Esos 4.000 y tantos de millones de pesos estaban destinados a proyectos y programas de educación que no se ejecutaron por falta de gerencia. Claro que Entonces, muchos años se han estado formulando, incluso el currículum por competencia que se hizo en la gestión de Andrés Navarro, tenía no solamente la reforma curricular basada en competencias, que correcto, es algo genial, que ni siquiera muchos centros educativos privados lo tienen, fue algo genial, sino que también tenía una transformación del material didáctico, que fue lo que pasó aquí con la digitalización, de que se anunciaron actos de corrupción en el tema de la venta desmedida de algo digital a precios exorbitantes. Estoy hablando de una cosa que cabe en un USB. Los famosos libros PDF. Sí, claro. Sí, pero recuerda que eso raya en lo ridículo, porque no solamente que estaba exorbitante, sino que la empresa que supuestamente lo vendió dijo en un reportaje, salió a relucir más bien en un reportaje, cuando se contactaron al dueño de la empresa, lo que respondió que cuál empresa. O sea, el titular de la empresa desconocía la existencia de la empresa. Y obviamente cuando le consultaron sobre los libros que había vendido, por encima de los 400 millones de pesos, él dijo que él nunca ha vendido libros, que él no sabe de eso. Entonces, ese fue el escándalo que dio con la salida de Roberto Fulcar del Ministerio de Educación. Pero yo me refería hace un momento con el tema de los 4.000 millones y tanto que le van a reducir a educación ahora, que se pueden reenfocar, que se lo quitaron a proyectos y programas ya definidos en educación, que no se ejecutaron ni se van a ejecutar por problemas de gerencia, que si tenemos falencias en la formación de los profesores, ¿por qué no se hace un programa de becas enfocado a nuestros profesores? No, que eso está internacionalmente? No, yo digo de educación, porque sabe que hay programas de beca para profesores en formación, estudiantes de carrera. Digo yo, por ejemplo, los profesores enfocados, vámonos con la primaria, quizás que es donde tengamos más problemas. Todos esos maestros que están actualmente ejerciendo la docencia en nuestras aulas, darle un curso especializado de reforzamiento internacionalmente con ese dinero. No, para darte este dato, los programas de formación docente están incluso la compensación económica que se le da por la evaluación por desempeño, es una consecuencia de los egresados de los programas de formación docente. O sea, sí, pero que hay falencias en esos egresados, Jorge. No, lo que pasa es que se corrompió el tema. Primero te formamos, luego evaluamos tu desempeño, cómo tú vas mejorando el desempeño. Correcto. Y luego te damos un incentivo económico para lograr eso. ¿Qué pasó? El incentivo económico, que ahí que yo siempre se politizó, se le dio a compañeros. Mencionando el mismo libro de Freakonomics de Steve DeLevy, que el incentivo económico, para burlar el incentivo, se coló gente que no había pasado por los programas de capacitación ni había pasado por la evaluación de desempeño. Entonces la evaluación de desempeño o se hacían en la carrera, o se hacían mal hechas, o se colaba gente que no había pasado por el proceso de capacitación, y entonces los profesores quedaron brutos pero con cuarto. Sí, exacto. Entonces, es a donde voy. Porque entonces, si ese programa no funcionó por ese tema, digo yo, bueno, ¿por qué tú no haces un programa especializado, enfocado, de gente que tenga que ir fuera a formarse? Porque allá afuera es más difícil para un profesor burlar el sistema, porque no van a ser parte de la administración de esa universidad. Porque aquí se da de todo. Si tú tienes ese dinero, digo, bueno, tomemos a esos profesores, paguémosle una formación en una universidad X fuera del país, que vaya y se forme allá. ¿Cuál va a ser la garantía? Que si pasan allá la formación es porque lo hicieron correctamente, y cuando vuelvan a tener una capacitación real. Si no están dispuestos a capacitarse, van a quemar y van a perder la beca. Bueno, quizá nuestro principal problema en educación no son los profesores, sino los directores de centro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos en los centros educativos? Profesores promovidos a directores de centro. Pero cuando tú ves la característica de las posiciones, la diferencia en cuanto a la parte de las competencias que tiene que tener un director de centro frente a las competencias que tiene que tener un profesor, es del abismal, es del cielo a la tierra, porque el director de centro es un administrador, tiene que manejar recursos humanos, tiene que pagar luz, tiene que pagar... No, más que profesor, o sea, el director debería ser un administrador más que un profesor. Un administrador, pero aparte de eso también tiene que velar por supervisar la parte docente. Entonces, cuando tú eres un profesor de un área, que a ti te toca supervisar el de matemática, el de inglés, el de que, por ejemplo, no sabe inglés, el profesor de inglés, tú no sabes si sabe.
Entonces tú tienes tus profesores de inglés machacando inglés. No, Jorge, ¿qué pasa? No, yo sabré no hacer ensalada, pero yo te digo si está buena o está mala. No, claro. Mario, pero eres tú. Aunque tú no sepas inglés, Mario, pero eres tú. Tú como gerente. Pero Mario, ni ellos mismos los que dan clases, ellos no saben que ellos no saben. Ah, no, eso ellos pasa. creen que ellos saben, no están dando clases. Sí, machucados. Hello, my name is. ¿Qué te pasa? Y están ahí dando clases. Dando clases. Enseñando más. Ellos mismos no saben que son brutos. Ni Open English básico tiene. No, nada. Oye, Mario, yo, por favor, desactive sus comentarios. Apaguen su micrófono. Apague su micrófono. Póngale en mute ahí, por favor. Desactívelo. Esta noticia que se ha vuelto un revuelo en las redes sociales, tanto nacionales, ha sido... Coño, loco, ha sido algo que a ti lo que te da rabia ver como este gobierno de una forma u otra ha sido tan inepta en tantos aspectos. Porque, por ejemplo, ellos quieren reducir el 4% de la educación, pero quieren aumentar la publicidad gubernamental. Hermano, pero venga acá. ¿Qué ustedes van a ¿Qué ustedes van a promocionar? ¿El qué? Que inauguraron un banco, un cajero del Banreserva. Para eso, ustedes quieren aumentarla, pero quieren reducir el 4%. ¿Por qué, señor? Dejen de ser tan ineptos, dejen de ser tan improvisadores. Pero este es un gobierno del reculeo. Como se le causó un revuelo en las redes sociales, de una vez salen declaraciones diciendo, que no, que mentira, que no vamos a reducir nada. ¿Pero por qué? Miércoles. Sí. No, y para colmo, tú sabes que armaron un equipo de funcionarios para defender el tema de la reforma. Entonces, recientemente, Gloria Reyes, que es la directora del programa Supérate del gobierno, emitió unas declaraciones vía Twitter. Ella emitió unas declaraciones y el portal digital de Nuria Noticias, dio la nota de prensa. Dijo, Gloria Reyes llama a los ciudadanos a los ciudadanos que no apoyan la reforma como indolentes. Entonces ella dijo Nuria, Gloria Reyes dice que son indolentes las personas que no apoyan la reducción del 4%, la reducción del presupuesto de educación. Y Gloria reclamó a Nuria de que la sacaron de contexto al citarla de esa manera. Entonces, yo quiero, y me voy a permitir aquí buscar para leerlo, para ser específico en lo que voy a decir. Yo lo que me hago una pregunta, Mario, en lo que tú estás buscando el tweet. Yo lo que me pregunto, ¿dónde están los nacionalistas que salieron a protestar? ¿Dónde están? Mira, por ejemplo, miren lo que dijo, voy a decir primero la noticia que dijo el portal. Gloria Reyes justifica reducción presupuesto de educación. Oponerse es atentar contra el pueblo dominicano. Y si no es la gente que se oponen, es que están atentando contra el pueblo dominicano. Gloria Reyes inmediatamente replicó y le dijo al portal, cito, no sé cómo es que este medio de... Dame leer, lo que pasa es que tiene falta ortográfica y es difícil leer con falta ortográfica. No sé cómo es que este medio de tanto prestigio saca de contexto mi tuit. Me gustaría que la redacción revise lo que coloqué y corrija, por favor, dice ella. ¿Verdad? Repito, para que tengan fresco. Dice Nuria Digital, Gloria Reyes justifica reducción presupuesto en educación. Oponerse es atentar contra el pueblo dominicano. Escuchen lo que escribió Gloria, de lo que citó el medio. Oponerse al presupuesto reformulado es atentar contra el pueblo dominicano que está siendo beneficiado por los subsidios, mediante medida que ha evitado transferir el impacto de la crisis inflacionaria a nuestras familias. Ella lo dijo, después querían que... No, ella dice... No, exactamente. O sea, ella dice que oponerse al presupuesto reformulario es atentar contra el pueblo dominicano. Y parte de esa reformulación presupuestaria no es la reducción del 4%. Claro. Entonces, prácticamente, este medio la citó textualmente. Entonces ella, ahora después que comete la pifia, tratando de justificar y defender la decisión que el pueblo dominicano se ha manifestado en contra, los gremios de educación, todos los profesionales y
y muchos comunicadores respetables se han manifestado en contra, porque el propio presidente de la República, junto a las figuras que están en los medios de comunicaciones tradicionales hace muchos años, fueron protagonistas en el movimiento por el 4%, y venir ahora que un grupo de personas que apoyaron el 4% en ese momento justifiquen la reducción de ese presupuesto es contradictorio y hasta irrisorio. Claro, claro. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, los incentivos que se dan para el tema educativo se dan a los centros cuyos estudiantes demuestren un mejor resultado en las pruebas nacionales o en las pruebas oficiales. ¿Qué pasa? Aquí estamos dando el incentivo al profesor que haga su trabajo bien, porque asista y porque su superior lo evalúe como bueno y válido. O sea, quien evalúa el superior es el director del centro y así sucesivamente. Incluso yo evalué a mis subdirectores, que generalmente son personas con las que tuve una relación muy armoniosa, de muy buen trabajo y bueno, prácticamente le di una buena evaluación porque hicieron bien su trabajo. Pero en este caso, la forma de evaluar la educación no es si los profesores asisten o si los profesores van bien vestidos. La forma de evaluar la educación es si los profesores enseñan. Si el alumno no aprende, el profesor no está haciendo bien su trabajo bajo ningún concepto. No hay forma de que tú me digas a mí que los profesores fueron bien evaluados y que hubo una buena evaluación para darle un dinero a los profesores cuando los niños no avanzaron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en otros modelos van al centro educativo y no van al profesor? Primero, porque el centro educativo es holísticamente el que forma al estudiante. Cuando digo holísticamente, quiero decir, no un profesor que te da una materia te forma, sino el colectivo, el que te da educación física, el que te da arte, el orientador escolar, el psicólogo, el director. Todo el mundo juega un papel fundamental en el desarrollo de tu vida porque son las personas que tú compartes más tiempo. Entonces, en esos sistemas, esos modelos educativos, priorizan el resultado y la evaluación del centro educativo y la evaluación de la calificación de los estudiantes con relación a otros centros. Este centro educativo compite con otro centro educativo. No que todos los directores pueden decir que todos sus profesores están bien y le ponen un dinero ahí por eso y están ganando dinero extra por hacer mal su trabajo. Y ese dinero que se ha perdido en educación, en esas evaluaciones mal hechas y en esas capacitaciones son fatales. Oye, pero no todo se lo tenemos que dejar a los maestros también. El estudiante de una forma u otra tiene que también poner su parte para aprender. No se puede juzgar a un profesor. Por ejemplo, en la universidad tenemos 35 muchachos en mi curso. Tú no me ves a mí que si, por ejemplo, yo me esfuerzo en aprender mi X o Y clase. Pero que eso no es educación básica, Moisés. Eso no es educación básica. Educación básica. Un niño, desde que está pequeño, su deficiencia cognitiva se la va formando su alimentación y su centro educativo y la orientación psicológica que va. Nosotros estamos en un sistema donde el Estado, en países en vía de desarrollo, en países pobres, debe ser el sobreprotector de los niños. Del desarrollo. Por encima de sus padres. Por eso, en el pasado gobierno se puso el desayuno, la comida y la merienda escolar. ¿Por qué? Porque según estudios se determinó que la capacidad cognitiva de esos niños que estaban mal alimentados era muy difícil. El refrán de que el mal comido no piensa es totalmente cierto. Y por eso se inventaron los centros de atención de primera infancia, los CAIPI. Se crearon los CAIPI para, desde que el niño nace, pueda recibir esa alimentación y ese tratamiento psicológico en caso de los niños que ya vienen con trauma de nacimiento y que pueda generar esa formación cerebral, porque el cerebro se forma en los primeros 8 años. Sí, por eso, porque sabes, por ejemplo, que hay familias que aunque son pobres, puede garantizarle la alimentación, la buena alimentación, el buen desarrollo precariamente para el niño, pero esas que no, que están en riesgo de que ese niño, cuando crezca, cuando sea adulto, sea un nini que ni estudie ni trabaje. ¿Por qué? Porque no puede estudiar porque está subdesarrollado mentalmente. Y tampoco puede trabajar porque no tiene ninguna capacitación. Entonces, para tú evitar eso socialmente,
¿Qué tú haces? Tú estás Totalmente. segura de que ese niño se desarrolle completamente en su Y infancia. que esa es la ventaja para que sea comparativa más grande productivo que como tenemos. adulto. O sea, entre un ser humano y otro, esa es la ventaja comparativa. La nutrición en la primera infancia es la ventaja comparativa más grande y la división social más grande que hay. Incluso cuando tú ves todas las personas que son exitosas, que salen de cualquier barrio pobre, de cualquier barrio marginado, tú te das cuenta que sus padres no son drogadictas. O sea, vamos a sacar todo lo por ejemplo, de Cristo Rey, que es nuestro barrio. Vamos a sacar todos los ejemplos de éxito del barrio completo. Y cuando tú te vas a sus padres y a su madre, son gente de trabajo que pudieron... Pero la mamá de Pacheco es pobre, pero vendía yaniqueque, tenía un pote de yaniqueque en su casa. A Pacheco no le faltó comer. O sea, pudo nutrirse, pudo formarse. Si su mamá hubiera sido una drogadicta, que lo hubiera dejado pasar hambre de niño y que hubiera dejado golpes, hubiera sido otro drogadicta. él no hubiera desarrollado. Y cuando tú te buscas todos los casos, a menos que es un urbano, bueno, es otra cosa. Pero los casos de éxito profesionales, de gente que tiene desarrollo intelectual, de gente que tiene desarrollo cognitivo, de un José Monegro, que es un director de un periódico, y viene de un barrio. Sí, su familia pudo No hay una los gente mínimos. que haya pasado hambre de bebé, de niño, que pueda desarrollar su cerebro. No hay forma. Miren, yéndome un poco fuera de lo que es el presupuesto, les voy a contar una experiencia cercana. Y es que un estudiante de cuarto de secundaria viene siendo primero de bachillerato Sí, de antes. primero, segundo, sí, porque eso era un lío. Todavía sí. hay personas que no entendemos eso. Pero ¿cómo es posible que a un estudiante de ese grado le estén dando caligrafía? Algo que se da en los cursos iniciales de básica. O sea, el Ministerio de Educación también tiene que chequear ese programa educativo para que se haga en base al grado. A ese mismo estudiante en informática le están dando cómo hacer una presentación en PowerPoint. Algo que es sumamente básico. ¿Por qué ahora no hacen en informática con esto, el auge de las redes sociales, que un profesor diga, hey, vamos a hacer una campaña educativa que utilizando las plataformas de TikTok, de Instagram y Facebook? Un grupo hace Instagram, otro Facebook, y ahí vamos viendo si nos hacemos viral, vemos las métricas, lo que se está trabajando actualmente. Y para aquellos que también quisieran estudiar programación, que se está utilizando mucho ese tipo de carreras, ¿por qué no enseñan eso? Y con PowerPoint, Word, esas son cosas que se deben de hacer en un nivel inicial, no poner a los estudiantes a jugar en primero o segundo grado. O sea, desde pequeños ya que punchen el PowerPoint, el Word. Porque, o sea, ¿qué están enseñando? Y me refiero a informática porque es lo que supe de ese estudiante, que yo me sorprendí. ¿Cómo rayos van a estar dándole PowerPoint? ¿Cómo hacer una presentación en PowerPoint? Pero o sea, un solo estudiante específico, un solo estudiante. claro, O una o sea, clase. es una clase. Sí, o mira. sea, él Una clase está en un en- grado, exacto, que le están dando caligrafía en vez de estar dándole ortografía, que es algo distinto, Sí. y que deberían de siempre enseñar ortografía dentro de la lengua Eso española. pasa, María, por el tema de las propias deficiencias del sistema Claro. educativo. Ellos están buscando refuerzos. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en la universidad cuando te dan las primeras materias, que son las 011, que eso es matemática básica, lengua española básica y todo básico para reforzarte, porque tú sales con deficiencias del bachillerato. Para cerrar, yo quiero citar aquí algo que dijo Francisco Domínguez Brito. Él escribió, dijo más bien a los medios de comunicación, cito: me parece un crimen que el presidente Luis Abinader esté planteando hoy la reducción del 4% del presupuesto de la educación. Recordó que la designación del 4% del PIB a la educación fue fruto de un pacto nacional con que se coronó la movilización social que lo reclamaba. Eso fue una lucha del pueblo, fue una conquista de la ciudadanía, dijo Francisco Domínguez Brito. Lo mismo que dijo Moisés, pero de otra forma. Sí, aludiendo a que es una afrenta en contra del pueblo dominicano reducir este presupuesto. Señores, síganos para más contenido. Por favor, regístrense en nuestra plataforma, suscríbanse a la notificación y acompáñenos con más contenido.